Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Noticia de Venezuela, hoy 12 de abril del año 2020. Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos, afirma que si Nicolás Maduro no negocia su salida, lo van a negociar a él. Esta es la plena discusión en Miraflores, la cabeza de Nicolás Maduro. O negocia su salida o lo van a negociar a él. Así de contundente fue el embajador del gobierno interino de Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, respecto al futuro del dictador venezolano, luego de que la administración de Donald Trump aumentara la presión sobre el régimen chavista. Esto va en serio, va a haber una transición en Venezuela, aseguró el diplomático en diálogo con la reconocida cadena de noticias Infobae desde Washington. Los últimos anuncios del gobierno norteamericano provocaron una fuerte movida en el seno de la dictadura. Primero, la acusación del Departamento de Justicia contra Nicolás Maduro y la cúpula chavista por narcoterrorismo y el ofrecimiento de una millonaria recompensa a quien aporte información para su arresto. Y luego, con la confirmación del mayor despliegue militar antidrogas en la región, donde la Armada de los Estados Unidos movilizó buques y aviones cerca de las costas venezolanas. Esta operación militar, conjuntamente con otros 22 países, busca parar con todo lo que significa el tráfico de drogas en la región. Sin embargo, Washington aclaró que está dispuesto a dar concesiones siempre y cuando el final sea con Maduro fuera del poder. Por ahora, el reloj sigue corriendo para el dictador. Tic-tac, dijo Guaidó, luego de que el líder chavista hiciera una amenaza en cadena nacional con que la justicia llegaría al presidente del parlamento en marco de la operación Tuntún. Con esa negociación debe ser ya, le advirtió Vecchio. Estoy muy convencido de que hasta hoy, en plena discusión en Miraflores, la cabeza de Maduro ya está en todo círculo íntimo, en otros actores civiles y también en algunos actos anteriores militares, indicó el embajador, quien consideró que el dictador por estas horas no confía ni en su propia sombra. En este contexto y ante la necesidad de conformar un gobierno de transición que lleve a elecciones libres y transparentes, Vecchio destacó que la gira que realizó Guaidó por Europa y Estados Unidos a principio de año, donde consiguió un apoyo y una cooperación internacional definitivamente muy amplia, donde habrá un gran financiamiento que nos permita atender los datos de emergencia que nosotros estamos enfrentando en el momento. En esa línea, durante la entrevista, el embajador también se refirió a la situación del país y la lucha por contener la propagación de la pandemia. Mientras que Maduro asegura que la gestión del régimen ante la pandemia es ejemplar, el presidente interino de Venezuela está diciendo lo contrario. Ha denunciado la falta de transparencia en la información y cada vez más son más las denuncias por la precaria situación de los hospitales. ¿Cuál es la situación que se está presentando actualmente, que es de gravedad? Desde hace años, el sector sanitario en Venezuela atraviesa una profunda crisis. ¿En qué condiciones se encuentran los hospitales en Venezuela y cómo le afecta a los trabajadores de la salud por falta de combustible que hay desde hace semanas? De acuerdo al ranking que se ha hecho, la salud y hospitales de Venezuela, la Universidad Johns Hopkins, nosotros estamos entre la peor región. La información que nosotros tomamos de nuestros expertos
Más de la mitad de los médicos y enfermeras no tienen los equipos necesarios para enfrentar la pandemia. Es decir, que no tienen las máscaras, los guantes. Cerca del 80% no cuenta con agua potable. Uno le dice a la gente que se lave las manos, pero los médicos no pueden estar en riesgo. El número de camas no es suficiente, por lo que creo que el sistema de salud está en peores condiciones. Pero comenzó no con esta pandemia, sino mucho tiempo atrás. La falta de combustible está afectando a los doctores. La situación de Venezuela es que las personas viven el día a día, entonces no pueden quedarse en su casa porque no tienen ahorros, no tienen suficiente comida y no tienen que salir a ganarse la vida o a sobrevivir, o mueren por la pandemia o mueren por falta de alimentos. Este es uno de los aspectos más delicados, porque nosotros pudiéramos estar en casas y estar en escasas horas diarias en el hogar, en medio de una explosión social, porque toda esta pandemia a la cual se le une esta crisis que estoy mencionando sencillamente es una bomba de tiempo. Lo que está pasando en Venezuela se está poniendo mucho más en evidencia por el deterioro del comienzo hace una semana, sino con lo que es el acumulado de 20 años. En el caso del combustible, por poner un ejemplo, en este país, con la reserva de petróleo más grave del mundo, con 5 refinerías dentro de nuestro país, con la capacidad de procesar 1.3 millones de barriles diarios, hoy estamos en escasez de gasolina y estamos obligados a importar. El otro aspecto que se refiere desde hace años, se considera relevante mencionar que nosotros hemos estado en cuarentena durante 14 años. Eso ha sido la cuarentena antidemocrática, por decirlo de alguna manera. Para Venezuela se avecina una solución, y es que el presidente encargado de Venezuela propuso un plan de emergencia, el que consiste en aumentar la ayuda humanitaria, sobre todo el aspecto de salud, asistencia a nuestros médicos, doctores y todo el equipamiento médico para atender la pandemia. Esto implica también el apoyo a los hospitales. Necesitamos también el apoyo para comenzar a darle unas transferencias económicas a los venezolanos mientras superamos la pandemia y reactivamos nuestro aparato económico. Para poder lograr eso, necesitamos el financiamiento internacional y particularmente de organizaciones militares como el Banco Interamericano, como el Fondo Monetario, y la única forma de que eso llegue es que exista una transición hacia la democracia. El plan de emergencia supuesto atiende también a los servicios públicos, principalmente de electricidad y agua. Inmediatamente que nosotros presentemos este plan y la conformación de ese gobierno de emergencia nacional, Estados Unidos presenta su propuesta, ya que va en la misma dirección y reconoce la necesidad de una transición democrática en Venezuela para atender la emergencia. Yo destaco el proyecto de los Estados Unidos, que establece por primera vez el mecanismo claro para el levantamiento de las sanciones. Estados Unidos propone claramente cómo levantarlas. Pone la pelota, por decirlo de alguna manera, del lado de Nicolás Maduro. Además, ¿por qué es falso que las sanciones impiden la ayuda humanitaria? Que las sanciones impidan que ingrese la ayuda humanitaria a Venezuela. El día de ayer llegaron 90 toneladas por el apoyo médico y humanitario a Venezuela, apoyado por los Estados Unidos, terceros países y organizaciones internacionales. Las sanciones tienen un mecanismo de excepción porque nosotros cuidamos para que así fuera, para que pudiera llegar la ayuda humanitaria sin tener ningún tipo de problema. Yo he preguntado aquí Estados Unidos si Nicolás Maduro ha utilizado el estado de excepción para comprar medicinas en los últimos años.
En ese sentido, Nicolás Maduro y la cúpula chavista no le queda más que renunciar porque están en medio de una situación que ya la negociación se le está terminando, se le está acabando el tiempo, como dijo el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Tic-tac.